El día de hoy vamos a hablar sobre el toning, una técnica muy popular que Jonathan Goldman ha llevado a todo el mundo, pero que desde hace muchos años se ha utilizado en muchas culturas, especialmente en la cultura mongola, ya que parte de los ejercicios que estaremos haciendo son fundamentales para su técnica vocal, sobre todo para la creación de armónicos tales como estos. Entonces, ¿para qué sirve el toning? El toning nos sirve justamente para ir activando diferentes puntos de resonancia en el cuerpo, y al ir pasando de una vocal a otra, veremos, como ahorita verás en pantalla, cómo se van activando diferentes frecuencias, aun y cuando estamos haciendo el mismo tono. Te lo demostraré a continuación. Aunque sea la misma nota, puedes observar cómo van cambiando los armónicos de la voz, en qué partes se van acentuando y en qué partes se van también disminuyendo. Esta misma técnica, volviendo a la vocalización o a las técnicas mongolas de creación de armónicos, es la que permite acentuar esos armónicos altos y que se escuche una segunda o a veces hasta una tercera nota, aun y cuando nuestra nota base es la misma. Entonces te voy a invitar a que te pongas en una posición cómoda. Puedes estar parado, parada o sentado, sentada, y relajar todo el cuerpo, buscar que este ejercicio sea lo más cómodo posible para ti y lo más importante, encontrar la tonalidad donde a ti te sea más cómoda. El día de hoy yo te voy a mostrar la forma en la que yo lo hago, que es moviéndose en quintas y octavas. ¿Por qué en quintas y octavas? Porque estas son los armónicos más predominantes en la naturaleza y son los primeros en crearse. Todos los instrumentos, incluyendo nuestra voz, generan armónicos. Y el primer armónico que se genera es una octava, es decir, la misma nota, pero más aguda. Después sigue una quinta y así sigue subiendo hacia arriba. Entonces la octava y la quinta son las primeras notas que se generan armónicamente en la naturaleza. Por lo tanto, vamos a movernos a través de estos armónicos naturales para ir encontrando estas resonancias distintas en el cuerpo. Si no lo entiendes, no te preocupes, simplemente tienes que imitar. Y segundo, te invito a que uses la nota que más te convenga a ti. Y para eso puedes utilizar toda la serie de notas que están en el canal de YouTube, en la serie de Shruti. El día de hoy yo voy a utilizar la nota base de Fa, porque el Fa me queda muy cómodo en el grave y así puedo yo ir subiendo. Pero tú busca aquel que más te convenga. Si eres mujer, tal vez puedas empezar en un Do. Si eres hombre, tal vez puedes empezar en un Fa o en un La, dependiendo de tu rango vocal. En mi caso, que soy barítono, el Fa me queda muy bien, pues alcanzo esa nota grave y puedo llegar hasta los agudos muy cómodamente también y jugar todavía un poco con la voz de cabeza. Entonces, ¿qué sonidos vamos a estar utilizando? Vamos a utilizar las 5 vocales primarias que ya conocemos en el español, más 2 vocales extras que están por abajo y por arriba. Entonces vamos a empezar con un sonido muy bajo, muy relajado, que es como si se soltara toda la mandíbula y hiciéramos... es como si fuera una E-O muy baja. De ahí vamos a pasar las 5 vocales primarias. U, O, A, E, I. ¿Por qué en ese orden? Porque como viste en el video, en ese orden van subiendo las frecuencias de nuestra voz. Los armónicos se van acomodando desde el U utilizando los armónicos más bajos hasta el I utilizando los armónicos más altos. Entonces vamos a hacer U, O, A, E, I. Primero las haremos todas separadas y luego después las juntaremos. Y por último es una I muy aguda, una I de cabeza. Como ejemplo, para que puedas ver ese movimiento, puedes hacer este ejercicio
tantas veces quieras por tu cuenta en cualquier nota, sin importar si tienes un acompañamiento o no. Y se recomienda extenderlo lo más posible, pasando de una vocal a otra de la manera más suave que te sea posible. Ok, vamos a comenzar el ejercicio. Y la primera la vamos a hacer aún sin el shruti. Lo vamos a hacer simplemente buscando esta resonancia que vaya hacia la parte más baja de nuestro cuerpo, inclusive al periné. Y se dice que si lo ordenamos, estos 7 sonidos se acomodarían con los 7 chakras. Al menos así es como lo maneja Jonathan Goldman, pero cada quien lo puede hacer a su manera, simplemente hacer de U a I o incluir estos, ya sea pensar o no en los chakras. Solo como referencia te los iré indicando. Entonces vamos a comenzar con el sonido más grave, más bajo de todos, la lengua totalmente relajada. Busque ese sonido que retumbe. Siente la resonancia acá en el abdomen bajo, la vibración, inclusive hasta el periné, conectándote hasta la parte más basal, hasta las raíces de la tierra, a través de tus raíces hacia el centro de ella. Ahora sí, vamos a comenzar a utilizar el shruti para ir de la U a la I y un poco más arriba. Recuerda siempre buscar aquellos tonos que te sean cómodos. Si no lo puedes llegar cómodamente, no importa, haz el tono o la nota que a ti te sea más cómoda. Comenzamos con ese U. Esa U conecta con el segundo chakra, con nuestra sensualidad, nuestra parte emocional. Y es un sonido que también hacemos primalmente como de placer. Y vamos a buscar nuevamente una nota baja. Muy bien, pasamos a la O. Ahora subiendo acá al plexo y por lo tanto buscando un sonido de mayor poder, de seguridad, como buscando un fuego interior que quiere salir sin gritarlo, simplemente proyectando esta fuerza interior que se encuentra también en el tercer chakra. Siente la resonancia que queda en este centro.
Y vamos a subir ahora hacia la A nivel de pecho, a nivel de corazón, conectando con el amor, con la expansión, con la ligereza. Y vamos a hacerlo una octava arriba de la U. Sentimos la resonancia en el pecho. Y vamos ascendiendo hacia la E a nivel de garganta. La E es una vocal muy poderosa. Y también vamos como a buscar abrir esa comunicación, a buscar abrir esa capacidad de comunicarnos. Y es como si hiciéramos un ¡hey! Como si estuviéramos llamando a alguien a la distancia. ¡Hey! Queriéndole mandar un mensaje a la distancia, expandiendo esa expresión que tenemos natural. Sentimos la resonancia. Y subimos a la I, acá en la cabeza. Sintiendo la resonancia, si así lo puedes, aquí a nivel del tercer ojo, en el entrecejo. Sentimos la resonancia. Y nos vamos a ir ahora sí hacia la coronilla y vamos a hacer una I aún más aguda, aún más delgada, una I de cabeza, algo así. Como si estuviéramos haciendo una voz de caricatura. Inclusive lo puedes subir aún más hasta donde llegue tu voz. Sin lastimarte. Donde a ti te quede más cómodo. Muy bien, descansamos, sentimos la resonancia en la cabeza.
Y ahora vamos a hacer todas seguiditas. Vamos a empezar con esa vocal baja. Pasamos a la U. O. Si te es difícil, puedes hacer todas en el mismo nota, una vez más, como si fuera y de regreso. O en alguna nota más alta. Vamos a hacerlo una vez más, todos juntos, de subida y de bajada. Entonces, si llega a haber un poquito de tensión, como ahorita yo la tengo, pues ando resentido de la garganta, simplemente aligera o haz menos cambios de notas. Una vez más, U, O, A, E, I, E, A, O, U. Esta es la práctica del toning.